Yo tengo que pediros disculpas porque yo no trabajo el tema de la transhumancia desde finales de los 90, porque sabiamente y viendo cómo iba a terminar me pasé al mundo del vino. Y por eso yo voy a hacer algún tipo de comparación entre la cultura pastoril y la cultura del vino, cómo una ha tenido un despliegue total a partir de su ausencia evidente. Es decir, la cultura del vino es un concepto que no aparece hasta prácticamente el año 2000. Y en cambio, todo lo relacionado con la cultura pastoril, que tenía una tradición, pues prácticamente desde los estudios de los agraristas del 18 o de la creación de gabinetes de ciencias naturales en el 19, ha desaparecido, y cuando ya desaparecen las cosas es cuando empezamos a decir, ay, qué importante es todo esto, tendríamos que estudiarlo, tendríamos que recuperarlo. Entonces, ver cómo se estudió esto en los años 70 y cómo la evolución nos ha llevado a la situación actual. Entonces, esto es una conferencia que tiene que ver con un curso que hubo en esta casa el 2013 que dirigía Julio y que yo preparé en aquel momento diciendo prácticamente lo mismo, porque lo que está claro es que estamos ante el final de un proceso cultural como de otros muchos. Y entonces explicaros cómo en el momento en que yo hice la investigación, yo presento mi tesis doctoral en el año 83, conceptos como el de identidad ni aparecen en la tesis, como tampoco aparece el concepto de paisaje cultural, ni aparece el concepto de patrimonio. Y hoy cuando yo lo leo digo, pero qué burro era. Es decir, cómo ni yo ni mi director de tesis me dijeron, oye, todo esto que estás describiendo como etnógrafo se llama patrimonio. No teníamos esa concepción. Patrimonio eran las catedrales, eran los palacios, eran el acueducto de Segovia, las cosas antiguas, las cosas grandes, las cosas pétreas, los grandes monumentos. Entonces no teníamos esa conciencia. Ha sido años después cuando empiezan a la creación de los sentimientos regionales, los sentimientos nacionales, que son temas que en la actualidad tienen una gran importancia y que en colectivos culturales no se estudiaron. Y eso es lo que yo pretendo con esta charla. Es decir, ver cómo la actividad ganadera en general y la trashumante en particular han generado una identidad que sobrepasa los espacios territoriales que hoy podríamos clasificar como áreas de pastoreo, y ver cómo las diferentes áreas de pastoreo han tenido elementos comunes que por mezcla y mezcolanza en el sur de la península, en ese matraz de cocción cultural que ha sido los extremos, han dado como fruto esa identidad de la transhumancia. Normalmente los sentimientos colectivos de pertenencia, que son los que generan la identidad, se basan en los elementos comunes y siempre se basan en enfrentamientos. Lo podemos ver en la televisión todos los días en la actualidad. Es decir, para crear identidad hay que crear enfrentamiento. Puede ser un enfrentamiento a pedradas, puede ser un enfrentamiento con las policías o puede ser un enfrentamiento con los vecinos. Lo que sí está claro es que la identidad necesita de la posesión de valores culturales y de la mirada hacia el otro que es distinto y que incluso lleva a un enfrentamiento, el enfrentamiento que han tenido los pastores con los agricultores, los pastores trashumantes con los pastores estantes. Entonces vamos a hablar de esos elementos y a la vez yo voy a hacer un guiño a la relación con la cultura del vino, ¿no? La cultura del vino, que es el estudio de las diversas manifestaciones culturales
que ha generado un producto alimentario como es el jugo de uva fermentado, podía haber generado este mismo producto alimentario a partir del cordero o a partir de la lana en el caso de un producto textil, y no ha ocurrido, y ver cuál ha sido la razón de por qué, pese a la identidad tan importante que tiene la actividad pastoril trashumante, no ha sido capaz como actividad, o nosotros como investigadores no hemos sido lo suficientemente arriesgados y valientes como para haber generado algo que le podíamos haber llamado la cultura trashumante o la cultura pastoril, que tiene elementos suficientes, como vamos a ver en este momento. Ese concepto de patrimonio que os digo inexistente en aquellos años lo podríamos transmitir también al concepto de paisaje. Es decir, el paisaje de la vid y del vino, los primeros estudios en la revista de estudios geográficos son de los años 70. Anteriormente nunca había habido una preocupación por el paisaje del viñedo, ni había habido una preocupación por el paisaje pastoril, más allá de 4 artículos geográficos que luego citaremos. Como etnógrafo puro, yo no he llegado nunca a ser antropólogo. Para ser antropólogo hay que tener pajarita, como mi maestro don Julio. Como etnógrafo yo a lo que me dediqué fue a hacer trabajo de campo. Trabajo de campo durante muchos años, con observación participante y también con participación plena, porque yo me di cuenta que sin estar integrado en la actividad ganadera no iba a obtener la veracidad. Y por eso fui ganadero, me compré un rebaño el año 73, cuando terminé mi trabajo en Burdeos, la matriz de etnología, y he sido ganadero hasta el año 86-87, que vendí el ganado, y entonces eso me ha dado una visión de dentro, fuera, fuera, dentro, que me ha parecido importante, aparte de la experiencia vital. Entonces, en aquellos tiempos no había una corriente patrimonialista, había una corriente de la observación, de la documentación y de la recolección de datos, tanto datos de tipo de relación, es decir, a partir de la entrevista, como también de objetos. Yo tuve la oportunidad de crear un museo etnográfico a partir de más de 3.000 objetos para el gobierno de La Rioja, que hoy ha desaparecido, de esas cosas misteriosas, y de lo poco que queda es un museo de la transhumancia que hay en Piqueras. Es decir, que insistimos mucho en la cultura material, porque nos dábamos cuenta, como os habrá explicado Conso, la importancia del arte pastoril. Es decir, había una técnica curiosamente idéntica a la de otros países transhumantes, como puede ser Rumanía, o puede ser Grecia, o puede ser Italia, porque hacíamos la trampa de juntar cuernas talladas y no sabíamos distinguir cuál era de un país y cuál era de otro. Entonces, ese trabajo etnográfico nos dio la posibilidad de obtener muchísimo material. Eso sí que es importante. Se recogió muchísimo material, se publicó en un resumen junto con el trabajo que habíamos hecho de tradición oral con Carlos Muntión, se publicó Los pastores de cameros. Entonces empezamos a darnos cuenta al final de todo el proceso de que había unos elementos identitarios que significaban la propia actividad transhumante y que esos elementos identitarios además tenían una validez temporal inmensa. Es decir, cuando un pastor, hablando del rayo, te enseña una piedra del rayo que es un hacha neolítica, dices, caramba, esto tiene que ver con hace 3.000 años. La validez temporal del dato etnográfico nos ha llevado también a la necesidad de un planteamiento histórico. Es decir, si nosotros estábamos encontrando los libros de Daubenton en los altos de las casas de León o de Montenegro de Cameros, como a mí me ocurrió, que yo encontré el libro de instrucción para pastores y ganaderos en una casa de Montenegro, quiere decir que en el siglo XVIII era importante la actividad.
Luego, la validez temporal del dato etnográfico nos sirvió para darnos cuenta de ese proceso histórico tan importante, pero que nos hacía ver la permanencia de esos valores, esa permanencia de un pastor que te está narrando una loba parda que estaba ya relatada o cantada en el siglo XIX o en el siglo XVII. Entonces, esos son los pilares teóricos. Los pilares geográficos, bueno, pues el espacio. Nosotros empezamos trabajando sobre los pastores de cameros. Era una zona imprecisa, los cameros es una zona imprecisa, sería mucho más preciso hablar de las áreas de Mesta, de la cuadrilla de Mesta Soriana, que albergaba terrenos y territorios de casi el extremo riojano-aragonés, es decir, las bases del Moncayo, toda la sierra de Cameros hasta la demanda burgalesa, con lo cual teníamos Rioja, Soria y Aragón, y esta era el área de transhumancia que empezamos a estudiar. ¿Qué es lo que nos ocurrió en las primeras encuestas? Pues que recibíamos toda la información de esta zona geográfica, y en el primer viaje, que fue el 73, a Extremadura, conocimos a los vecinos de una finca en la zona de la Alcudia, y eran leoneses, pero tenían las mismas manifestaciones culturales que los riojanos, cameranos, sorianos o burgaleses. Entonces nos encontramos con que había otras áreas que sí, las habíamos visto en libros, las habíamos visto en descripciones, en propiedades de rebaño, que si los marqueses en el norte de León, que si en la zona palentina, pero no habíamos visto de la coincidencia de las manifestaciones culturales en el sur de España. El sur de España como saco en el que todas esas manifestaciones culturales procedentes del norte se mezclaban y se fusionaban. Posteriormente, además, aparece la zona mediterránea de transhumancia, que era Guadalajara, Cuenca, Teruel, que en algunas épocas de la historia, en el siglo XIX y en el siglo XX, habían bajado también a la Alcudia, y en la actualidad se estaban orientando más hacia el Mediterráneo o algunas zonas andaluzas de la provincia de Jaén, como la zona de Vilches. Entonces vimos que todas esas áreas tenían elementos comunes, y luego nos aparecen islas intermedias, como puede ser el Avileño, con ganado vacuno, que anteriormente habían sido zonas de pastoreo con ovejas, y manchas como la Sierra de la Culebra o otras regiones que descendían a Extremadura, algunos salamanquinos, los salmantinos, que también bajaban a Extremadura. Entonces, todos estos elementos territoriales son los que nos hicieron ver la posibilidad de una comparación. Es decir, cuando Bonifacio Gil recoge una poesía del siglo XVIII que habla de «Es la gente riojana oficiosa de manera que muy bien a otra cualquiera le puede encardar la lana, es fuerte, robusta y sana, y tiene todo su gozo desde el más viejo al más mozo, vivir en campaña rasa y abandonando su casa, pasar la vida en un chozo», está hablando de riojanos. Nunca los riojanos aparecen en Extremadura como un colectivo trashumante, son sorianos. Pero los sorianos son distinguidos de los leoneses. Decían en los propios relatos, es que los leoneses rezan el rosario, por ejemplo. Los trashumantes riojanos no rezaban el rosario en las chozas, traen gallinas. Es decir, ellos mismos hacían distinciones dentro de una característica común que ellos se reconocían como tales. Lo que el concepto merinero que los manchegos distinguían para clasificar a las personas que venían del norte de la península, clasificaba a todo ese conjunto, y había una pequeña distinción entre sorianos y leoneses. La hace también Manuel del Río en su libro
sobre la vida pastoril. Dice, los sorianos son los más antiguos en el arte del pastoreo en la península ibérica. Los pastores trashumantes tenían esas distinciones, pero lo que tenían es una serie de características comunes, territoriales, que su base está en la propiedad de los terrenos. En aquellos años, la superficie comunal, tanto en León como en Cameros, superaba al 85%. El aprovechamiento de comunales era una de las características fundamentales de todo el territorio norte de la actividad pastoril. Esto es una característica que para los del norte la propiedad comunal es algo habitual, pero claro, si Cáceres casi el 90% de la superficie es privada, no existen comunales, tiene toda una forma diferente de entender el territorio, de entender la propiedad, de entender el matrimonio y de entender la herencia. El estudio etnográfico de la cultura pastoril nos permitió ver cómo todas estas informaciones separadas se iban integrando y iban constituyendo ese soporte identitario del cual al final del trabajo y sobre todo cuando hicimos trabajos comparativos para cuadernos de transhumancia, por ejemplo, o para otras publicaciones, es cuando nos dimos cuenta, caramba, aquí hay algo más que las singularidades de cada una región. Hay una identidad. ¿Por qué? Pues porque nos fuimos dando cuenta de diferentes, diríamos, anécdotas. ¿Por qué la toponimia tiene esa importancia en la cultura pastoril en todas las zonas de actividad trashumante e incluso estante? Pues lógicamente porque en una zona montuosa, si tú tienes que explicarle a alguien, no a día de hoy que le das las coordenadas, sino el nombre, la diferencia entre un terreno y otro permitía el encontrar un animal o el conseguir unos pastos, distinguiendo de una zona de 15 metros a otra con dos nombres distintos. La importancia de la toponimia es otra de las características que en el sur no encontrábamos. En el sur la finca se llamaba La Perdida y dentro de La Perdida había 4 o 5 áreas distintas, pero no lo que podemos encontrar en la actualidad en la Sierra de Cameros o en la Sierra Palentina, de distinciones prácticamente de superficies mínimas para la localización del ganado. Este conocimiento de la toponimia nos lleva a preguntarnos cómo se conoce la toponimia, cómo se conoce la actividad cultural. Es por lo tanto importante entender todos los aspectos de formación que vamos a hablar posteriormente. La formación del pastor trashumante en comparación a la formación del pastor estante y sobre todo a la oposición con el agricultor. Es decir, y la generación de ese enfrentamiento que crea la identidad que os decía al principio. ¿Por qué el agricultor se enfrenta al pastor? Se enfrenta al pastor por razones obvias. Si tú me comes la cebada, pues yo me tengo que enfrentar. Pero ¿cómo se genera todo un conjunto de referencias de enfrentamiento? Entonces, el sistema de la propiedad es esencial para entender la cultura pastoril, pero es que el sistema de propiedad genera a su vez, aparte de un paisaje, genera a su vez una cultura que es la que define ese territorio norte. ¿Por qué? Pues porque está vinculado con la herencia y está vinculado con los sistemas de propiedad y sobre todo con el matrimonio. Es decir, la concentración de matrimonio por medio de la endogamia hace que la propiedad repartida se concentre. Entonces, lo que es ritos de pasaje, como puede ser el matrimonio, vemos que van a influir en el paisaje. Esta concepción global de antropológica no la tuve yo en los 70, porque yo tenía una conciencia de investigación etnográfica, descripción de los hechos y manifestaciones culturales de cada uno de los grupos. Pero no me dio la cabeza para juntar todo eso y darme cuenta de esos valores
de identidad que hoy sí puedo de alguna manera comunicar. Cuando empezamos a estudiar todos los temas de matrimonio, que está publicado en Apuntes de Etnografía Riojana, y nos encontramos con que en las viñegras es la zona residual de la transhumancia en La Rioja, teníamos en los pueblos de Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Mansilla, Vilavedallo, toda esa área del Alto Najerilla, hasta un 87% de los matrimonios endogámicos dentro del pueblo. Pero es que el 60% de los matrimonios era entre parientes, era entre primos normalmente. Claro, cuando la tradición oral dice a la prima se le arrima y a la hermana con más gana, te vas dando cuenta de que hay algo están diciendo, ¿no? Y cuando vamos viendo cómo todos los refranes hablan cuando acaba el romance recogido en la zona de Blancaflor y Filomena, que dice: padres las que tengáis hijas, casarlas en vuestra tierra, no os vaya a pasar lo que a mí con mis dos queridas prendas, está animando a la población pastoril a que los matrimonios sean en tu pueblo. Cásate en tu pueblo, cásate en tu calle, cásate en tu puerta, aunque sea con una tuerta. Está siempre indicando que el matrimonio ha de ser en esa zona. Es curioso que en los libros de casamiento, hasta prácticamente 1970, no aparece ningún matrimonio en Extremadura, en lo que se llama La Mancha. Ninguno. Es decir, estudiamos desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Personas que pasan 9 y 10 meses en Extremadura durante hasta 60 años, nunca hubo ningún matrimonio con personas del sur de España. Claro, cuando luego la tradición oral dice que en La Mancha el que no mancha tizna, o cuando hay otros refranes en los que dice que más vale tener una mancha en la familia que un familiar en la mancha, te vas dando cuenta cómo todo esto va encajando. Es decir, por eso había que estudiar la tradición oral, había que estudiar los archivos de matrimonio, los archivos eclesiales, había que leer los periódicos, había que juntar toda la información. Entonces, claro, el refranero está diciéndote todo el tiempo, refranero recogido en la zona. Es decir, los matrimonios de fuera van en costal y vuelven en talega, es decir, van con mucho y vuelven con poco. La mujer honrada en su pueblo casada, la mujer y el caballo de tu barrio. Entonces, el refranero, autoritario totalmente, te va diciendo cómo debe ser el matrimonio. Pero las fiestas de mozos, el sorteo de mozos, el pago de la cántara, aquel que se casa fuera, todos estos rituales te están prácticamente obligando a que el matrimonio sea en tu pueblo. Pero lo más importante es que si te casas con tu prima, las tierras que tu abuelo había dividido las vuelves a recuperar. Entonces, ese sistema estudiado te va dando cuenta de la importancia del parentesco en este tipo de pueblos. Pero claro, si luego haces un calendario de nacimientos y te encuentras con que el 95% de los nacidos son entre marzo y abril, y ves que el refranero dice que el que sanjuanea marcea, te das cuenta de que realmente hay una implicación entre la sociedad, el territorio, la herencia, el matrimonio, etc. Y cuando te cantan que los primos van a Roma a pedirle al Papa que les absuelva porque se han casado y son primos, es porque toda la cultura está generando un tipo de formación que genera esa identidad. Pero cuando esto lo estudiamos en la zona, diríamos, del Ebro, del sistema ibérico, y luego pasamos a la zona soriana y coincidía, y luego fuimos a León y volvía a coincidir, y luego estuvimos en la zona de Teruel y también tuvimos que darnos cuenta de que había un elemento común que debiéramos haber establecido en comparación, como hizo Julio con Italia, de ver si pasaba lo mismo con los trashumantes italianos.
o con los trashumantes rumanos, o con los trashumantes griegos, o con los pocos que quedaban portugueses en aquel momento de la Sierra La Estrela. Entonces, juntar toda esa información es lo que nos empezó a permitir hablar de identidad. La metodología, por lo tanto, fue partir de una escasa bibliografía. Bueno, pues es que Fribourg hace un estudio de la transhumancia en España en 1910, Klein publica en el 36 el estudio que había hecho el 20. Los románticos en el siglo XIX tenían una adoración por la transhumancia. Es interesante cómo el romanticismo, las descripciones de Enrique Gil y Carrasco, por ejemplo, alaban a los transhumantes. Se habla mucho de los escritores de la generación del 98 y escritores locales que están hablando de la Mesta. El artículo de Luis Aguirre Prado de los años 60 remite a aquella época del 19, pero tampoco había tanta bibliografía. Yo había estudiado en Francia, entonces conocía la bibliografía sobre Le Berger de France, que fue una gran exposición que se hizo en París, y el catálogo era de Brisevalle, que es una investigadora francesa. Tuvimos que acudir a muchas de las publicaciones francesas, pero la mayor parte de la información surgió de las entrevistas con pastores y transhumantes durante más de 10 años. Entonces, esa observación nos dio como aporte cultural una gran cantidad de información, y esa cantidad de información sacaba elementos a relucir importantes, como era el de la formación. Los ganaderos de la zona serrana de La Rioja y Soria tenían una formación extraordinaria. Quiere decir que en el siglo XIX sabían las 4 reglas, es decir, sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, sabían escribir, lógicamente. ¿Por qué? Porque estaban 10 meses fuera de su casa. A un ganadero del Valle, en la zona de Nájera o de Cenicero, no le hacía mucha falta saber escribir, pero a un transhumante que salía en la Virgen del Rosario el primer fin de semana de octubre y regresaba a los cameros a principios de junio, su única comunicación era la escritura. Por eso el mayoral necesitaba de tener personal formado y tenía la obligación de la enseñanza. Aquí nos aparece otro elemento imprescindible, que es la jerarquía. Es decir, la jerarquía dentro de la actividad transhumante está marcada prácticamente en los cuadernos de Mesta desde el siglo XIII o XIV. Ya hay referencias a quién es el jefe, quiénes son los que conducen, quiénes son los que ayudan y quién es el motril o rabadán, que es el más joven, con datos de hasta 6 años. Salían con 6 años de la casa materna, territorios con cultura matrilineal y matricultural, claramente, porque la mujer se quedaba 8, 9, 10 meses sola en el territorio norte, y ese niño iba a Extremadura o iba a Andalucía, y como veremos también, incluso en los veranos no regresaba a casa. Acabo de obtener bastante información sobre la presencia de leoneses en la Sierra de la Demanda, y un poco animado por el estudio de Julio sobre las majadas, y como soy montañero me he ido ahora a recorrer las majadas de la Sierra de la Demanda, y preguntando a la gente de las aldeas me dijo: pero si aquí venían leoneses muchos veranos. Yo no tenía ni idea. Es más, hay fotos de los leoneses en los años 60. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el niño salía con 6 años de casa, vamos a poner que no era lo normal, con 10 años de casa, y podía volver al servicio militar. No volvía a casa porque estaba durante todo el invierno en Extremadura, y podía marchar a León a ayudar a un transhumante que lo contrataba por 4 perras y la excusa,
que era ese ganado que podía llevar de baldes al campo donde era contratado. Con lo cual, ese muchacho necesitaba escribir, necesitaba saber sumar, restar, multiplicar. ¿Por qué? Pues porque le era esencial. Para lo cual estaba la escuela nocturna en muchos de los pueblos de cameros, importantísima institución, que había sido creada en algunos casos por antiguos trashumantes que habían ido a vivir a Chile y a Argentina, y en los años 20 crean las sociedades benéficas tan importantes como la de Viniegra de Arriba, las de San Román. El estudio que hay sobre las escuelas en el Cameros Viejo lo denotan. Eran antiguos ganaderos que se instalan en Andalucía, o se instalan en Argentina, o se instalan en Chile. Lo primero que hicieron fue pagar escuelas, y lo segundo, poner agua. Era la higiene y la formación, dos de las carencias que pudieron haber tenido ellos en su etapa anterior. Entonces, el mayoral tenía esa obligación, el muchacho recibía la formación, y de ahí que las proporciones de alfabetos y de gente que sabía leer y escribir en relación a los pastores estantes era impresionante. Es decir, los agricultores o los ganaderos que le recibían en Extremadura y en Andalucía no conocían esas prácticas de la lectura, o los trashumantes necesitaban, entre otras cosas, estaban siempre con contratos, vendían el ganado, esquilaban en el camino y tenían que hacer operaciones de contabilidad, de compras, de ventas. Entonces, esa formación hizo que apareciera también un enfrentamiento. Recuerdo toda mi vida aquella anécdota en la Sierra de León, que yo le dije a un agricultor: mire, creo que estábamos hablando de la zona, creo que hay allí un hombre. Y dice: no, que es un pastor. Ahí te das cuenta cómo el agricultor tenía una conciencia del pastor realmente de desprestigio. Desprestigio que lo vamos a encontrar, aunque sea un poco más adelante, en la tradición oral, ese desprecio. Pero es un desprecio que tiene mucho que ver con la envidia. La envidia del hombre que sale de casa, la envidia del hombre que además tiene más medios que el pastor estante, o en muchos casos que el agricultor. Dice el cantar: me casé con un pastor pensando en aventajar, se me murieron las cabras y me quedó el animal. Los pastores no son hombres, que son brutos y animales, comen migas en caldero y hacen misa en los corrales. Es decir, hay cantares que desprecian la actividad, y muchas veces tiene que ver con el desprecio hacia la propia actividad. Ese desprecio también tiene que ver con los personajes ilustrados. Cuando estaba preparando este trabajo, estaba leyendo también cómo los ilustrados empiezan a hablar mal del exceso de viticultura, que es lo que nos va a pasar en La Rioja dentro de 4 días, porque ya vamos a poner viñas hasta en los tiestos de casa. Pues Jovellanos, cuando viene, y otros ilustrados dicen: ojo, que hay que cambiar los cultivos. Hay una cita del Congreso de Viticultura de Pamplona del año 14 diciendo cómo a lo largo de la historia ha habido muchos cambios en la superficie agrícola del país, y dice: haber crecido demasiado los plantíos de viñas en perjuicio de la labor y de la cría de ganados, y que no se hiciera en adelante sin real licencia. Esto es una cita de Los privilegios de Mesta, del 18. Y dice, dice el autor: ya desapareció aquella novísima recopilación y las pragmáticas que a lo mismo se orientaban. Ni en el reinado de Fernando VI nos hallamos para qué. No se verificarán más rompimientos para viñas en dehesas acotadas o pastos comunes, y en otras tierras no se hicieran rompimientos sin urgentísima causa, como que volvieran a pasto las demás que el Consejo considerara conveniente. Estamos ante el primer enfrentamiento entre los que tenían tierras, los que tenían ganado, los que plantaban viñas
los que decían que había que plantar cereal. Esta distribución, que es de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, genera unos enfrentamientos tremendos que venían de antaño. Venían de antaño, entre otras cosas, porque al pobre trashumante que salía... Bueno, normalmente el pobre trashumante era el dueño de los rebaños, que no era nada pobre, porque en el siglo XVIII el 80% de las merinas que bajaban del norte al sur era propiedades o de la iglesia o de la nobleza, y no de los pequeños pastores. Pequeños pastores como los que ahora tienen 2.000 o 3.000 cabezas no ha existido en la historia de España. O sea, si el marqués de Perales mueve 60.000 cabezas, es un ejemplo, como el monasterio de Valvanera, que movía 40.000, es decir, estos eran los propietarios de ganado. Sus pastores eran los que tenían que ser ilustrados para que no les engañaran, para escribir a sus casas, para poder hacer las cuentas. Entonces, en el siglo XVIII empieza a haber ese cambio en el cual el desprecio, en el cual el enfrentamiento a los que están poniendo viñas y que hace falta trigo, que lo dice Jovellanos cuando viene a La Rioja, dice, bueno, algún día se darán cuenta ustedes de que no todo ha de ser viñedo, y hace un pequeño poema entre el cereal y la viña. Lo mismo nos pasa entre el pastizal y el terreno agrario. Entonces, este enfrentamiento entre las dos profesiones son otro de los elementos identitarios en este colectivo, pero también en toda la sociedad tradicional. Tendríamos el mismo entre la sociedad pelaire, es decir, los artesanos textiles, y la sociedad agrícola de los pueblos, o tendríamos lo mismo entre los que se dedican a una actividad agrícola y otra de otro sector agrícola, ¿no? Lo que sería regadío secano. Entonces, el enfrentamiento, por lo tanto, nos va a estar generando este elemento identitario de defensa. Por lo tanto, la recopilación para nosotros tenía que ser de muchos frentes. Es decir, no podíamos solo hacer el estudio histórico. Si hubiéramos estudiado exclusivamente los archivos, habríamos llegado a conclusiones muy similares, pero no hubiéramos tenido el apoyo de los actores. Es decir, curiosamente, la validez temporal del dato etnográfico nos estaba garantizando que aquello que se decía en el siglo XVIII, en el momento actual, tenía vigencia y tenía permanencia. Esto es otra de las características, cómo la actividad trashumante varió muy poco entre el siglo XVII y el siglo XIX. Es decir, el siglo XIX, como también en la cultura del vino, hace que cambie el sistema de transporte. La aparición del ferrocarril genera el primer deterioro de los caminos pastoriles. Es decir, a partir del año 1900-1905 hay movimientos de transporte de ganado en ferrocarril. Esto quiere decir que la pérdida de las categorías que podía tener la Mesta de cara a la defensa de sus asociados, entre comillas, más la disminución de los precios de la lana, más el transporte, y las desamortizaciones, hace que empiece a tambalearse ese conjunto cultural tan importante. Y hemos pasado prácticamente 100 años deteriorando la actividad, y en la actualidad nos comenzamos a lamentar, ¿no? Ya no hay, esto es sostenible, debiéramos hacer, cuando también hemos de tener en cuenta que ha sido la propia administración la que ha acelerado este deterioro. Es decir, si le ponemos trabas a todo pequeño ganadero, a toda actividad, pues llegará un momento en que no quedará ni gente en los pueblos, ni pastores en los pastizales, ni artesanos alimentarios, porque si le ponemos unas normas como para hacer las pizzas de las grandes compañías a un señor que asa pimientos en Tricio, pues es imposible. Entonces la administración ha tenido una culpa grandísima y tremenda. Es decir, toda la cultura que hoy estamos intentando patrimonializar
y que hemos pasado de tener un cencerro puesto en el cuello de un animal a tenerlo en el salón de casa como elemento de recuerdo, a la vez ha traído consigo la pérdida de la rentabilidad, tanto rentabilidad social como rentabilidad económica. Con esto lo que yo quiero transmitir es que el pastor ha tenido unos elementos singulares dentro del colectivo. Elementos singulares que antes hablábamos de la formación y quería volver sobre este tema. ¿De dónde procede la formación de los trashumantes? Lo primero que nos dimos cuenta es que había una repetición de actos como en cualquier otra actividad. El muchacho termina su escuela, incluso la abandona tempranamente porque tiene garantizado la formación a través de la escuela nocturna o la enseñanza de los rabadanes y de los mayorales, y esa información le viene por la repetición de actos. La repetición de actos es importantísima en la actividad pastoril, tremendamente jerarquizada. El pastor tiene una serie de categorías laborales en la actividad y tú entras en la más baja. Entonces la repetición de actos es uno de los elementos que nos dimos cuenta eran imprescindibles para transmitir el conocimiento. Cuando los pastores acompañaban a los zagales y cuando llegaban a un mojón de esos tan bonitos que ha puesto Tomás y le daban con la cabeza en el mojón para que el muchacho nunca se olvidara de dónde estaban los límites, es un tipo de formación. La letra con sangre entra, ¿no? Entonces la repetición de actos ha sido el primer punto de obtener la información, tanto información oral como narrada a través del refranero, los cantares, etc. El segundo elemento importantísimo ha sido los líderes. En todos los pueblos había una persona que era el que sabía de tal actividad, el mayoral que había hecho 60 años. 60 años no era que tuviera 60, igual tenía 80, pero había hecho 60 viajes a Extremadura. Es decir, esos líderes eran los que generaban una información importantísima. El tercer punto es el del viaje. El viaje, siempre se dice que el viaje a Ítaca es el viaje iniciático. El primer viaje del transhumante es el que genera la mayor cantidad de información para alguien que nunca ha salido de su territorio. El viaje iniciático era, por lo tanto, un proceso formativo. Y el último punto es el de la lectura. Cuando empezamos con este trabajo, esto de la lectura nos parecía que era un poco presuntuoso, ¿no?, que los pastores leyeran. Pero luego nos fuimos encontrando en los altos de las casas, nos encontramos los catecismos de los pastores, nos encontramos al Dauventón, nos encontramos los libros de Manuel del Río, La vida pastoril, que es del año 1828. Es decir, que un tipo, el año 1828 en Soria, publicara libros que te los vas a encontrar en las Aldihuelas, que te los vas a encontrar en Montenegro, quiere decir que había una cultura de la lectura. Y cuando compras objetos para aquel museo etnográfico y te dicen, y les preguntan, ¿esto qué? Esto es la bolsa de los libros. ¿Cómo? Dice, sí, a Extremadura bajábamos con los libros, porque llevaban las leyes de Mesta y porque llevaban los cuadernos de Cañada. El mayoral además llevaba la contabilidad, porque un mayoral tenía por encima de él a un capitán que podía ser el que coordinaba 4 o 5 rebaños del monasterio o del marqués. Toda esa contabilidad existe. Yo he visto cuadernos de contabilidad en Ortigosa de Cameros impresionantes del siglo XIX. Entonces, eso quiere decir que había una cultura de escribir, una cultura de leer. Entonces, todos estos ejemplos que yo os estaba poniendo se mezclan en ese saco cultural que es el sur. El sur quiere decir
que si es cierto lo que algunos autores hablan de 6 millones de cabezas para arriba y para abajo, siempre he puesto en duda este número, y que cada rebaño necesitaba entre 8 y 10 personas, nos encontramos que en el sur de España había miles de personas alrededor de la cultura trashumante que procedían de estas zonas del norte. Estas zonas del norte que además generaban ese intercambio laboral, los niños que iban en el monasterio de Valvarera hay un documento de cómo los frailes mandan a Pajares, una aldea cántabra, mandan a Pajares sus rebaños un año y van muchachos de Anguiano, muchachos de Matute a estar con los rebaños. Entonces, ese intercambio que hace que se mezclen todos esos elementos culturales es el que ha generado la identidad. No obstante, que había muchísimas diferencias, como os decía antes, que los leoneses rezaban el rosario o llevaban zapatos de madera, cosa que a los riojanos les parecía rarísimo, ¿no? Dice, y bajan desde León con zapatos de madera, ¿no? Con los zuecos. Entonces, que había distinciones, pero que había muchos elementos en común que habían sido obtenidos por ese contacto y por esa formación. Son esos elementos en común los que han generado esa identidad de la que estamos hablando. Esa fusión cultural, por tanto, es la que ha sustentado a este colectivo. Pero no hemos sido capaces, para terminar, de cómo no hemos sido capaces de generar alrededor de ese conjunto cultural tan importante algo que le diera permanencia. Porque lo que está claro es que el ganado va a ser en el futuro mucho más estabulado, no va a haber posibilidades de la propia transhumancia, es decir, que todas estas normas cualquier día van a ser duplicadas, ¿no? Por enfermedades, por las propias protecciones regionales de cada comunidad autónoma. Yo no quiero que pasen por aquí animales, que no pasen por aquí posibles contaminadores, como está pasando con los ciervos, los corzos, los animales de caza que están yendo de un lugar a otro con sarna, con brucela, con tuberculosis. Entonces va a haber cada día más restricciones. Ya no le vamos a poder poner puertas al campo, está claro. No hemos sido capaces de una potencia cultural tan importante como la transhumancia haber generado productos rentables. Es decir, en todos los lugares te encuentras el típico producto local, pues no hemos sabido ni con la lana, ni con el merino, o sea, ni con la carne, ni con la leche, ni con el queso. Es decir, hemos perdido la batalla y es la hora de las lamentaciones, porque yo no creo que sea la hora de las recuperaciones. Es decir, mover ganado en el siglo XXI, a no ser con unos sistemas de protección sanitaria, de transporte, etcétera, va a ser prácticamente imposible. Entonces, estamos hablando de concepciones del patrimonio del pasado, históricas, porque no hemos sido capaces de un elemento tan posiblemente patrimonializado, haberlo mantenido de cara a un sector terciario, a un sector del comercio, a un sector del turismo, a un sector de la cultura. Entonces, el tratar hoy en día, más allá de hacer jornadas tan interesantes como estas, creo que es realmente difícil de obtener algo alrededor de este tema. Se hacen museos, se hacen fiestas de la transhumancia, pero la actividad decae día a día. Que termine la transhumancia en una fiesta anual, pues es realmente triste, lamentable, con toda esta riqueza cultural que pudimos observar en los 70, cuando por lo menos en el sistema ibérico había unas 25.000 ovejas, es decir, que en aquel tiempo, desde el Moncayo hasta la Sierra de San Millán, de Pradoluengo, había esa cantidad de ganado, y 25.000
ovejas multiplicadas por el número de personas, familias, etcétera, era un colectivo importante todavía en aquella época. Y en la actualidad estamos ante una pérdida total que no ha ocurrido con otros productos. Esto es lo que a mí me da pena, ¿no? Cómo hemos generado la cultura del vino, hemos sacado adelante manifestaciones de todo tipo alrededor de alimentos, alrededor de artesanías, etcétera, y con la transhumancia hemos sido incapaces. Esta lamentación es la misma que yo hacía en aquellos años. Yo hice mi matriz sobre despoblación, el año 71. Por eso yo, cada vez que aparece lo de la España vaciada, es que me entran unas ganas de estrangular a muchos. El año 71, mucha gente decíamos lo que... Vamos, yo hice una tesis sobre la despoblación en Cameros y decíamos, oye, esto no tiene remedio, vamos a poner... No ha habido ninguna solución a los problemas del medio rural, no ha habido ninguna solución a los problemas de la actividad ganadera transhumante. La conclusión, por lo tanto, es ¿por qué hay actividades que generan ese tipo de rendimientos que ha llevado en algunos países o en algunas actividades a su continuidad y por qué otras no? Es decir, ¿hay posibilidades de que eso se mantenga? Que puede ser la base del debate posterior. Lo que podemos decir en conclusión es que es un colectivo con una identidad basada en elementos patrimoniales tan importantes que debiera haberse mantenido, pero que en la actualidad, sin ese soporte económico, no se puede dar una permanencia y una continuidad. Estas son las reflexiones a las que yo me he dedicado estos días con la intención de comunicaros cómo se hizo un trabajo y cómo no supimos en aquel momento entender los valores de identidad y de patrimonio. Y hoy, a posteriori, sí hemos sido capaces de comprenderlos. Muchas gracias.